El conserje caminaba lentamente por el amplio pasillo, con la fregona deslizándose de un lado a otro sobre el reluciente suelo. Era padre soltero, cansado y silencioso. Todas las noches trabajaba en el mismo edificio alto, donde hombres y mujeres con ropa cara pasaban a su lado. Sin verlo, algunos se reían cuando se agachaba a fregar una mancha. Otros cuchicheaban entre sí, llamándolo inútil y pobre, pero él nunca respondía. Solo seguía trabajando porque su hijita lo esperaba en casa. La noche era larga. Las luces del pasillo brillaban con una luz blanca y fría. Los ejecutivos seguían reunidos. Sus voces resonaban en la gran sala acristalada. El conserje empujó su cubo cerca de las puertas. Podía oírlos hablar de cifras y beneficios. De repente, los oyó reír. Uno de los hombres señaló a través del cristal y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Mírenlo. Ni siquiera puede mantenerse en pie con esa fregona». Otra voz añadió: «Quizás deberíamos preguntarle si entiende un idioma más avanzado que el de una fregona». El conserje mantuvo la cabeza gacha. Sintió el aguijón de sus palabras, pero mantuvo la calma. Le temblaba ligeramente la mano mientras sujetaba la fregona que había usado toda la vida. Había oído risas a sus espaldas. Pobre chico, pobre hombre, pobre padre, y ahora pobre conserje. Sin embargo, hacía tiempo que había aprendido que el silencio era más fuerte que la ira. Aún así, en su interior, algo se alzaba. Un recuerdo, un sonido de antaño, un secreto que había guardado desde la infancia. Su mente divagó hacia las noches de su niñez. Tenía sueños extraños, voces que susurraban en la oscuridad, no con palabras humanas, sino con sonidos agudos y fluidos. Su abuela le dijo que nunca los pronunciara. Le advirtió que no eran sonidos seguros. Pertenecían a las estrellas. Él le prometió que los guardaría bajo llave. Y durante años, lo hizo. Se casó. Tuvo una hija. Trabajó en empleos precarios y luego se convirtió en conserje. Siempre callado, siempre discreto, sin mostrar jamás lo que guardaba en su interior. Pero ahora, de pie con su fregona y su cubo, rodeado de risas crueles, sintió esos sonidos quemándole la lengua. Los ejecutivos se rieron aún más fuerte. El más alto gritó: «Oiga, conserje, ¿puede hablar? ¿O es que la fregona es su única amiga?» Todos rieron de nuevo. El sonido resonó en el salón vacío. El conserje levantó la cabeza. Lentamente, sus ojos se encontraron con los de ellos. Por primera vez, habló, no en inglés, no en el idioma de los hombres, sino con palabras que retumbaron como truenos. El salón quedó en silencio. El sonido que salió de su boca no era humano. Era fluido, extraño. Cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. La risa cesó de golpe. Los ejecutivos se quedaron paralizados. Algunos dejaron caer sus bolígrafos. Una mujer jadeó y se tapó la boca con la mano. Otro hombre susurró: «Ningún ser humano debería conocer ese idioma». El conserje permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. No se movió. La fregona goteaba agua sobre el suelo brillante, pero su voz era firme. Volvió a hablar, repitiendo las palabras con una entonación perfecta. El sonido llenó la sala con fuerza y nitidez. El aire mismo pareció más denso. Los ejecutivos se miraron entre sí con horror, el miedo reflejado en sus rostros. Sabían que esas palabras pertenecían a una raza extraterrestre, una raza con la que los humanos tenían prohibido meterse. Y ahora, este pobre padre soltero, este conserje que fregaba pisos, las pronunciaba como si fueran suyas. El conserje bajó la mirada una vez más y apretó la fregona con más fuerza. Su secreto ya no estaba a salvo. El mundo acababa de cambiar, aunque aún no sabía cómo. La sala quedó paralizada después de que el conserje pronunciara las palabras alienígenas. Nadie se movió. Nadie respiró. El sonido aún flotaba en el aire como humo. Los ejecutivos lo miraron fijamente, con los ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. El hombre que sostenía la fregona,
Un pobre padre soltero que no significaba nada para ellos hasta hacía unos instantes, había acallado sus risas con una voz que no pertenecía a la tierra. Uno de los ejecutivos más jóvenes se inclinó hacia adelante, pálido, y susurró: ¿Oyeron eso? Pero su voz temblaba. Otro hombre respondió: es imposible. Ningún ser humano puede hablar ese idioma. Y, sin embargo, lo acaba de hacer. El silencio se hizo más profundo. El conserje bajó la mirada de nuevo, deseando no haber hablado. Pero algo en su interior sabía que era demasiado tarde. El secreto ya no podía ocultarse. El ejecutivo más alto, el que se había burlado de él, se levantó de su silla. Le temblaban las manos. Preguntó lentamente: repítelo. Dilo otra vez. El conserje no respondió al principio. Apretó con más fuerza la fregona, pero entonces las voces en su mente, las que había oído desde niño, susurraron de nuevo, instándolo a hablar. Alzó la cabeza, y una vez más las palabras extrañas fluyeron firmes y fluidas, cada sílaba perfecta y clara. Las luces de arriba parpadearon como si también reconocieran el sonido. Las paredes de cristal parecieron zumbar. Una leve vibración llenó el aire. Los ejecutivos se miraron con terror. Esto no era un truco. Ninguna lengua humana podía imitar esos sonidos. Una de las mujeres susurró: es el idioma de la orden. Lo oí una vez, cuando llegaron los extraterrestres hace años. Solo su líder. Ars hablaba así. ¿Cómo puedes saberlo? El miedo comenzó a extenderse por la habitación, porque si un conserje conocía ese idioma, entonces secretos que jamás debieron ser humanos ya estaban dentro de él. Significaba conexiones. Significaba peligro. Quizás incluso guerra. Sin embargo, no podían apartar la mirada. Estaban encadenados al misterio que se alzaba ante ellos. El conserje mantuvo la mirada serena, aunque su corazón latía con fuerza. Recordó la promesa que le había hecho a su abuela de jamás pronunciar esas palabras. Y sin embargo, allí estaba. La risa había quebrado algo en su interior. Y ahora la verdad había salido a la luz. Pensó en su hija en casa, inocente e inconsciente, y se preguntó si la acababa de poner en peligro. El ejecutivo burlón se acercó un paso más. Su voz, ahora más suave, casi respetuosa, preguntó: ¿dónde aprendiste esto? ¿Quién te lo enseñó? El conserje guardó silencio. No sabía qué responder. ¿Cómo podía explicar los sueños, las sombras, las noches en que extrañas figuras se alzaban al borde de su cama, susurrando, enseñándole, guiándolo? Había pensado que eran alucinaciones o quizás ángeles. Pero ahora sabía que eran algo más. Algo mucho más allá. La habitación pareció encogerse. El silencio era opresivo. De repente, un sonido lo rompió. Uno de los dispositivos de seguridad de la pared emitió un pitido. Una luz roja parpadeó. El sistema había reconocido las palabras extrañas. Las alarmas comenzaron a sonar en lo profundo del edificio, como si antiguas máquinas despertaran. Los ejecutivos saltaron de sus sillas. Algunos gritaron: «¡Apáguenlo!». Otros pulsaron botones en sus pantallas, pero nada funcionó. Las palabras ya habían desbloqueado algo. El conserje se quedó paralizado. No había querido que esto sucediera, pero las voces extrañas en su cabeza volvieron a susurrar. Esto es solo el principio. Los ejecutivos ya no lo miraban con risa, sino con miedo y asombro. Algunos veían una amenaza. Otros, una herramienta. Todos veían a un hombre que no era lo que parecía. El conserje comprendió en ese instante que su vida jamás volvería al silencio. La fregona en su mano ya no le parecía pesada, una simple herramienta de limpieza. Ahora era la marca de quien había sido y de quien jamás volvería a ser. Ya no era invisible. Era un secreto revelado y todos en la sala lo sabían. El conserje estaba de pie en medio del pasillo, con la fregona goteando agua, el pecho oprimido por el miedo y la confusión. Los ejecutivos cuchicheaban entre sí, con voces agudas y nerviosas.
Algunos querían llamar a seguridad. Otros querían interrogarlo más de cerca, pero nadie se atrevía a actuar con precipitación. Las palabras extrañas aún resonaban en sus mentes. El conserje bajó la mirada. Sentía el peso de los años sobre sus hombros. Su secreto ya no estaba oculto. Los rostros frente a él le recordaban momentos enterrados hacía mucho tiempo en su memoria. Su mente divagó hacia su infancia, cuando era un niño que vivía en una pequeña casa destartalada con su abuela. Ella lo crió después de que sus padres desaparecieran en una tormenta. Nadie supo qué le sucedió, pero el niño recordaba extrañas luces en el cielo aquella noche y voces que lo llamaban por su nombre. Su abuela siempre le decía que era diferente. Le advertía que nunca hablara. Las extrañas palabras que susurraba dormido. Una noche, ella lo sorprendió sentado en la cama, hablando con fluidez palabras extrañas en la oscuridad. Lo despertó sacudiéndolo con lágrimas en los ojos, suplicándole que lo dejara, que guardara silencio para siempre. Ella le dijo que esas palabras pertenecían a seres de otro mundo, que traerían peligro si alguien las oía. El niño asintió y lo prometió, pero las voces nunca se fueron. Susurraban cada noche. Llenaban sus sueños de símbolos y estrellas. A medida que crecía, los susurros se hicieron más fuertes. A veces, en la escuela, oía de repente sonidos extraños más fuertes que la voz del profesor. A veces, cuando estaba solo en el bosque, creía ver figuras que lo observaban. Figuras altas con ojos brillantes. Nunca le hicieron daño. Solo permanecían en silencio, como esperando algo. Intentó ignorarlas. Intentó vivir como un humano normal. Pero en el fondo, sabía que estaba ligado a algo mucho más grande. Ahora, de pie en la sala de juntas, con todas las miradas puestas en él, sintió que esos recuerdos volvían como una avalancha. Le temblaban las manos. Los ejecutivos vieron su miedo y lo confundieron con culpa. Uno de ellos gritó: ¿Quién eres en realidad? ¿Qué escondes? Pero el conserje no dijo nada. Solo recordaba a su hija en casa y la promesa que le había hecho de protegerla a toda costa. Entonces, las alarmas sonaron con más fuerza. Las paredes volvieron a zumbar. Las pantallas se iluminaron con símbolos que había visto muchas veces en sus sueños. Letras alienígenas que brillaban sobre la tecnología humana. Los ejecutivos jadearon. Ninguno entendía el significado de los símbolos. Pero el conserje sí. Se le heló la sangre al saber que aquello no era casualidad. Había desvelado algo ancestral oculto bajo la ciudad. Cerró los ojos y en su mente vio destellos del pasado. Un encuentro lejano entre humanos y alienígenas, un tratado roto, promesas destrozadas, una guerra a punto de estallar. Vio caer a líderes. Vio palabras pronunciadas en la lengua alienígena que lo habían atado de niño, sin que nadie las oyera. Su elección. Ahora comprendía que lo habían elegido como recipiente, guardián de un lenguaje destinado a conectar o destruir. Los ejecutivos gritaban más fuerte. Algunos exigían respuestas. Otros discutían sobre qué hacer, pero la mente del conserje estaba en otro lugar. Recordaba las noches en que su abuela le acariciaba el rostro y le susurraba: «Debes tener cuidado. No estás solo. Vendrán por ti algún día». Ese día había llegado y lo presentía. De repente, el ejecutivo más alto golpeó la mesa con tanta fuerza que rugió: «Necesitamos la verdad o no saldrá vivo de este edificio». El conserje alzó la cabeza lentamente, con los ojos cansados, pero ardiendo con algo ancestral. Volvió a hablar en voz baja en una lengua extraña. Las palabras resonaron como truenos, llenando el aire. La alarma se detuvo de inmediato, los símbolos luminosos se congelaron y luego cambiaron, formando un mensaje claro en todas las pantallas de la sala. El ejecutivo miró el mensaje con los ojos muy abiertos, aunque no podía leerlo. El conserje sí, y lo que leyó lo dejó sin aliento. Decía: «Guardián, despierta. La humanidad no está sola». Se sacudió las manos hasta la garganta, secándosela.
Siempre había creído estar maldito, pero ahora comprendía que había sido elegido, y que la verdadera historia apenas comenzaba. El ambiente en la sala se tornó pesado tras la aparición de los símbolos brillantes en las pantallas. Los ejecutivos permanecían inmóviles en sus sillas, pálidos y con la voz temblorosa. Ya nadie podía negar que el conserje no era un hombre cualquiera. Permanecía de pie, con la fregona aún goteando en la mano, con aspecto cansado pero sereno por dentro. Su corazón latía con más fuerza que nunca. La ejecutiva de mirada fría, la mujer de mayor rango, se levantó lentamente. Caminó alrededor de la mesa, sus tacones resonando contra el suelo, sin apartar la vista del conserje. Le preguntó con voz baja y cortante: «Escucha las palabras de nuevo. Dilas ahora». Su exigencia no estaba cargada de risa. Como antes, estaba impregnada de miedo y ansias de control. El conserje vaciló. La advertencia de su abuela resonaba en su mente, pero las voces en su cabeza susurraban suavemente, instándolo a hablar de nuevo. Las mismas palabras extrañas brotaron de su boca con mayor fluidez. Esta vez, con más fuerza, como una canción que imponía autoridad, mientras el último sonido escapaba de sus labios. El edificio mismo pareció reaccionar. Las luces parpadearon. Las paredes vibraron. Paneles ocultos se deslizaron a lo largo de las paredes de cristal, revelando una extraña maquinaria jamás vista por ningún ser humano. Exclamaciones de asombro llenaron la sala. Un hombre retrocedió presa del terror. Otro cayó de rodillas, murmurando oraciones. La ejecutiva entrecerró los ojos, aunque el miedo brillaba en ellos. Lo ocultó con autoridad. Se volvió hacia los demás y declaró: «Este hombre es la clave. Es peligroso, pero también valioso. Debemos decidir si lo controlamos o lo eliminamos». Al conserje se le oprimió el pecho al oír sus palabras. Pensó en su hija, su pequeño rostro esperándolo en casa. No podía permitir que se lo llevaran, pero ya podía ver en sus ojos que jamás lo dejarían libre. Uno de los ejecutivos más jóvenes sacó un dispositivo oculto bajo la mesa. Era un escáner para señales alienígenas. Lo apuntó hacia el conserje. La pantalla se iluminó al instante. Alertas rojas intermitentes. Marcadores de ADN alienígena detectados en todo el panel. El conserje jadeó aún más fuerte. Se quedó paralizado. No sabía qué significaba. ¿Acaso era completamente humano o le habían implantado algo hacía mucho tiempo? La ejecutiva se inclinó hacia él, con el rostro a centímetros del suyo. Susurró: «No eres quien dices ser. Dinos la verdad o no volverás a ver el exterior». El conserje tragó saliva, pero su silencio no respondió. Solo intensificó su miedo. De repente, las pantallas de la sala volvieron a cambiar. Símbolos alienígenas se movieron rápidamente, luego se transformaron en formas, mapas de estrellas desconocidas para la humanidad. Líneas conectaban planetas, círculos marcaban ubicaciones. Parecía un camino, una guía, un mensaje activado por su voz. El conserje comprendió fragmentos. Sus sueños le habían mostrado esos mapas antes, pero ahora eran reales. La sala se llenó de caos. Algunos ejecutivos gritaban que copiaran los datos. Otros clamaban por apagarlo antes de que alertaran al gobierno. El conserje permanecía atrapado en medio, consciente de que a cada segundo su vida y la seguridad de sus hijas se desvanecían. De repente, la puerta de seguridad se cerró de golpe sin previo aviso. El grueso acero encerró a todos dentro. Las alarmas resonaron por los pasillos. El edificio se había sellado. Un hombre corrió hacia el panel, pulsando botones, pero nada se abrió. La ejecutiva se giró lentamente hacia el conserje. Sus ojos estaban oscurecidos por el miedo. Susurró: «¿Qué hiciste?». El conserje negó con la cabeza. Todavía no había hecho nada. El sistema reaccionaba solo a él. Sintió las voces de nuevo, más fuertes que nunca. Esta vez no eran susurros. Eran órdenes que le decían que se preparara, que la prueba había comenzado.
Los ejecutivos retrocedieron, algunos señalándolo con el dedo acusador. Otros le suplicaron que detuviera lo que fuera que hubiera despertado. El conserje cerró los ojos y por un breve instante, una imagen apareció en su mente. Un trono, un círculo de líderes alienígenas hablando el mismo idioma que él acababa de pronunciar. Sintió su presencia a través de las estrellas y comprendió que no estaba solo. Su respiración se entrecortó al abrir los ojos, la fregona aún en su mano, ahora sin sentido. Susurró una vez más en la lengua alienígena. Las paredes brillaron, símbolos resplandecieron en el techo y una voz desconocida llenó la sala. Una voz profunda y resonante que proclamaba: guardián aceptado. La humanidad será juzgada. Los ejecutivos se desplomaron de miedo. Sus risas de antes, ahora solo un recuerdo, y el conserje, antes invisible, se erigía ahora en el centro de una tormenta que decidiría el destino del mundo. La sala estaba cerrada. Las pesadas puertas de acero sellaron a los ejecutivos atrapados dentro con el conserje. Sus rostros palidecieron de miedo. Los símbolos brillantes aún ardían en el techo y la profunda voz alienígena que había hablado momentos antes aún resonaba. En sus mentes, ninguno reía ya. Ninguno se burlaba ya. En cambio, sus ojos reflejaban pánico y desesperación. La ejecutiva, la de mirada fría, intentó serenar su voz. Se volvió hacia el conserje y dijo: tienes un poder que supera todo lo que hemos visto, pero el poder se puede compartir. Levantó la mano con calma y volvió a hablar. Si confías en nosotros, podemos protegerte. Podemos darte dinero y un nuevo hogar. Tu hija jamás volverá a sufrir. Sus palabras resonaron en la habitación como un cuchillo envuelto en seda. El conserje no respondió. Bajó la mirada a la fregona que aún sostenía, con el agua goteando al suelo. Pensó en su hija, que lo esperaba en casa. Deseaba su seguridad por encima de todo. Pero sentía las voces extrañas con más fuerza. Ahora le advertían que no confiara, que no se doblegara. Susurraban que las ofertas de oro eran cadenas disfrazadas. Otro ejecutivo dio un paso al frente, con el rostro sudoroso y las manos temblorosas. Abrió un maletín sobre la mesa. Dentro había fajos de billetes y tarjetas brillantes. Pases de acceso. Tartamudeó: todo esto es tuyo. Solo dinos qué significan los símbolos en las pantallas. Solo danos el control. Pero el conserje permaneció en silencio. Su silencio era más pesado que las palabras. De repente, los símbolos brillantes volvieron a moverse por las pantallas. Formaban extraños círculos concéntricos, moviéndose sin cesar. Al conserje le dolía la cabeza porque comprendía algo. Era una cerradura y lo estaba esperando. Su voz era la llave. El sistema quería que volviera a hablar para abrir lo que se ocultaba más profundamente. Los ejecutivos vieron los símbolos y entraron en pánico. Algunos gritaban: ábrelo, ábrelo ahora. Otros gritaban: no, no lo hagas. Podría matarnos a todos. El caos inundó la habitación, pero el conserje permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Su mente se debatía entre el miedo y el deber. Recordó la advertencia de su abuela: si se pronuncian demasiadas palabras, los guardianes despertarán. Cerró los ojos. Las voces en su cabeza rugieron más fuerte que antes, hablando en una lengua extraña. Le dijeron que esta era la prueba que la humanidad debía demostrar. Abrió la boca ligeramente, pero se detuvo al oír un leve sonido. Uno de los ejecutivos había sacado un arma. Una pistola pequeña y elegante oculta en su chaqueta. Apuntó al conserje, con la voz temblorosa: hablarás cuando te lo ordenemos o morirás. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Algunos intentaron detenerlo, pero él gritó aún más fuerte: silencienlo o pereceremos todos. Su dedo tembló sobre el gatillo. El conserje miró fijamente la pistola, y su mente volvió a evocar a su hija. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar de sus ojos, pero antes de que pudiera dispararse un solo tiro, la habitación misma respondió.
Las paredes brillaron de color rojo. Sonaron las alarmas. Las luces se apagaron. Los símbolos en las pantallas se transformaron en agudas advertencias. El sistema alienígena había reaccionado a la amenaza de los haces de luz. Disparados desde el techo, impactaron en el arma, que se derritió en la mano del hombre. Gritó y cayó de rodillas. Sintió un ligero ardor en la piel. Los ejecutivos se paralizaron de terror. Al darse cuenta de que el propio edificio protegía al conserje, la ejecutiva retrocedió, con los labios temblorosos. Esto no es poder. Esto es control, susurró. No nos habla a nosotros. Les habla a ellos. La respiración del conserje se volvió pesada. Sintió la energía recorrer sus venas, su cuerpo temblando como si algo en su interior despertara. Susurró suavemente en una lengua alienígena, aunque no era su intención. La habitación se estremeció, las puertas retumbaron y se abrieron con un fuerte crujido. El sello se rompió, pero fuera del pasillo no estaba vacío. Oscuras siluetas aguardaban. Figuras altas envueltas en sombras, con los ojos brillantes fijos en el conserje. Los ejecutivos jadearon, algunos se desmayaron, otros gritaron. El conserje los reconoció al instante. Una vez. Eran aquellos de su infancia. Los que le habían susurrado. Por fin habían llegado. Su fregona cayó al suelo. El agua se derramó por todas partes. Sus ojos se abrieron de par en par. Su corazón latía más rápido que nunca. Las figuras avanzaron lentamente y la voz alienígena llenó de nuevo la sala. Guardián, has sido puesto a prueba. Debes elegir. El conserje se dio cuenta de que la verdadera prueba había comenzado. Apenas comenzaba. El salón estaba en silencio. Solo el zumbido de máquinas alienígenas llenaba el aire. El conserje permanecía inmóvil, con la fregona en el suelo. Le temblaban las manos. Las altas figuras sombrías, con ojos brillantes, se acercaron. Su presencia hizo que el aire se volviera denso como la piedra. Todos los ejecutivos se paralizaron. Ninguno se atrevió a respirar. La ejecutiva susurró casi para sí misma: son reales. Han estado aquí todo el tiempo. El conserje sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Quería correr a casa con su hija para abrazarla a salvo, pero sabía que no había escapatoria. Toda su vida lo había estado preparando para este momento. Las figuras hablaron sin boca. Sus palabras penetraron en la mente de todos en el salón. Guardián, fuiste elegido hace mucho tiempo. Portas la lengua del mando. La humanidad no está preparada, pero debe ser juzgada a través de ti. El conserje cerró los ojos. La voz de su abuela resonó en su cabeza. Ella le había advertido que esas palabras eran una carga y un don. Ahora lo comprendía. Ella sabía que este día llegaría, susurró él en una lengua extraña, preguntándoles: ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien más fuerte? ¿Por qué no alguien que tenga poder? Las figuras respondieron: porque eres invisible. Eres humilde. No estás corrompido. Eres el único que vivió. Como nada podía decidir por todo, los ejecutivos comenzaron a entrar en pánico. Algunos le suplicaron que les entregara el control, prometiéndole riquezas. Otros gritaron a las figuras, exigiendo que la humanidad ya era lo suficientemente fuerte. Pero las figuras los ignoraron. Solo miraron al conserje, sus ojos brillantes fijos en él. Uno de los símbolos del techo se movió, formando un gran círculo de luz que se derramaba sobre él como un foco. Sintió las rodillas débiles. Pensó en su hija, en su risita, en sus cálidos abrazos, en sus ojos inocentes. Si aceptaba esta carga, ¿volvería a estar a salvo alguna vez? Temía que la cazaran. Temía que creciera sola como él. Pero si se negaba, la humanidad podría perder su oportunidad para siempre. Las voces en su cabeza se hicieron más fuertes. Hablando en el idioma alienígena que lo guiaba hacia una elección, vio destellos en su mente. Visiones de dos caminos en uno. Se alejó,
viviendo una vida tranquila con su hija escondida para siempre. En las sombras del otro lado. Él se irguió, pronunciando órdenes, convirtiéndose en el puente entre humanos y alienígenas, cambiándolo todo, incluso si eso significaba sacrificio. La ejecutiva cayó de rodillas, suplicándole, no hagas esto. Danos el poder. Decidámoslo. Pero el conserje conocía su codicia. Había presenciado su crueldad. Ahora comprendía por qué los alienígenas no habían elegido a los ricos o poderosos, sino a un hombre que limpiaba pisos para alimentar a su hijo. Un hombre que entendía el dolor y el silencio. Apretó los puños. Entró en el círculo de luz. Su voz tembló, pero luego se fortaleció. Pronunció la lengua alienígena con toda su fuerza. La sala se estremeció. Las paredes vibraron. El techo se abrió con luz. Las máquinas ocultas bajo la ciudad cobraron vida con un rugido. Los ejecutivos gritaron, tapándose los oídos. Pero el conserje no se detuvo. Pronunció palabra tras palabra como guiado por las propias estrellas. Las figuras alzaron las manos. Los símbolos se convirtieron en mapas. Vastas galaxias se extendieron por el techo. Cada estrella brillaba. Cada camino resplandecía. Y entonces la voz profunda llenó la sala de nuevo. La humanidad está lista. El guardián ha hablado. La prueba ha terminado. El conserje cayó de rodillas, con el pecho oprimido y los ojos llenos de lágrimas. Había superado la prueba. Pero sabía que nada volvería a ser igual. Los ejecutivos se encogieron de miedo. Algunos susurraban sobre el poder, otros sobre la supervivencia, pero nadie se atrevía. Ríanse de él otra vez. La figura retrocedió, sus ojos brillantes se apagaron, sus formas se fundieron con las sombras. Pero antes de desaparecer, una voz le habló solo a él. Protege a la niña. Es tu sangre. Es nuestro futuro. Y entonces se fueron. El salón quedó en silencio. Las puertas de acero se abrieron y el aire nocturno entró de golpe. El conserje recogió lentamente su fregona, temblando. Miró a los asustados ejecutivos y dijo con una suave voz humana, «Solo soy un padre, nada más». Luego salió, dejándolos en silencio. Afuera, las estrellas brillaban más que nunca, como si lo observaran, y en lo más profundo de su corazón, supo que su hija estaba a salvo, porque los guardianes habían elegido su futuro. Y por primera vez, ya no se sintió invisible. Se sintió humano y algo más que humano a la vez.